Los versículos desde el 41 hasta el 51 es donde hoy meditaremos en la palabra del Señor. Juan capítulo 6, los versículos del 41 hasta el 51. Muy bien. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Amén. Amén. Muy bien. ¿Qué tal si nos ponemos todos de pie, por favor, para leer el pasaje? Como que prestamos un poco de atención, nos concentramos un poquito en la lectura y vamos a dar lectura desde unos 2 versículos atrás, es decir, desde el versículo 39. Dice así la palabra del Señor. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Por favor, lean conmigo el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Gracias, hermanos. Continuamos con la lectura, el versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vamos a orar. Amado Dios, encargamos, Señor, en tus manos la meditación de esta tarde, confiados en que es tu Santo Espíritu el que nos guía hacia la verdad. Y te pedimos, Señor, que nos guardes del error, y que todos en esta tarde podamos salir satisfechos con tu palabra, que podamos salir renovados por tu palabra, que podamos salir edificados por tu palabra, bendito Dios. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Tomamos asiento, por favor. Y recordemos que la semana pasada ya nuestro hermano Fran Romero nos llevó a meditar acerca de Jesús, el pan de vida. Jesús es el pan de vida, Jesucristo es el pan de vida. Pero no solamente es el pan de vida, sino que además Él es el pan que da vida. Y Él ya nos enseñó la primera parte, y ahora vamos con la segunda parte de este párrafo, que es muy amplio. Jesús el pan de vida, Jesús el pan que descendió del cielo para darnos vida, Y quisiera leer otra vez con ustedes el versículo 40. El versículo 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, o sea, la voluntad del Padre, ¿verdad? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él
tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que tengamos vida eterna, pero de una sola manera, viendo al Hijo y creyendo en Él. No hay otra manera más. No hay otra manera de entender y de tener y de recibir la vida eterna, sino viendo al Hijo y creyendo en Él. Porque esa es la voluntad del Padre. Aquí, entonces, está excluyendo cualquier otro tipo de creencia en otra persona, en algún objeto o en alguna cosa para vida eterna. La voluntad del Padre no es que tengamos vida eterna creyendo en la cruz de Motupe. La voluntad del Padre no es que tengamos vida eterna creyendo en Mahoma, en Buda o en Ezequiel Ataucusi o en cualquier otra persona. No, la voluntad del Padre es que miremos al Hijo, es que veamos al Hijo y que creamos en Él, y solamente así vamos a tener vida eterna. Ahora, ¿qué significa ver al Hijo? Claro, nosotros no lo podemos ver físicamente, no lo hemos visto, ¿verdad? Pero lo que significa realmente esta frase es que la voluntad del Padre es que tengamos vida eterna cuando nosotros, al ver a Jesús, veamos al Hijo de Dios. Cuando viendo a Jesús no veamos a un ser humano cualquiera y lo comparemos con cualquier otro ser humano, sino que al mirar a Jesús estemos mirando al Hijo del Dios Altísimo, que estemos viendo al pan que descendió del cielo, al pan de vida, al pan que da vida eterna. Ahora, el problema del ser humano es que en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza humana, la gente, no solamente hoy, sino desde antes, pueden ver a Jesús, pero no lo pueden ver como el Hijo de Dios, sino solamente verlo como otro ser humano, como todos los seres humanos. Y ese fue el problema de los judíos. Miremos el versículo 41 y 42. Los judíos murmuraban entonces de él, los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús? ¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Los judíos estaban mirando a Jesús físicamente, pero no tenían la vida eterna. ¿Por qué? Porque miraban a Jesús y a quien veían es a un ser humano, al hijo de José, al hijo de María, y en otros de los evangelios dice: y sus hermanos y sus hermanas también están entre nosotros. Ahí está Judas, ahí está Simón, ahí está José, ahí los conocemos. Somos del mismo barrio, del mismo sitio. ¿Cómo pues este nos viene a decir que es el pan que descendió del cielo? No lo veían a Jesús como el Hijo de Dios, lo veían como el Hijo de José. Ellos no lo veían como el Dios eterno, que en el principio ya existía y que se encarnó en el vientre de María por el poder del Espíritu Santo, y que nació como un ser humano y que es 100% humano, pero también 100% Dios. La gente solamente ve en Jesús el 100% humano, pero no veían el 100% Dios. Veían solamente una naturaleza de Jesús y no su naturaleza divina. Ahí están los judíos mirándolo a Jesús diciendo: ¿cómo pues este dice que es el pan que descendió del cielo? Si este es el hijo de José y es el hijo de María, y nosotros lo conocemos, siempre han estado por estas tierras, así que no le podemos creer. Hermanos, pero eso no solamente pasa con los judíos, sino también pasa con la gente de hoy en día. Hoy en día muchas personas, la gran mayoría de personas que viven en el mundo y que han crecido en el mundo y que se han desarrollado en el mundo con su propia naturaleza humana, sin conocer a Cristo todavía, las personas también, cuando se les pregunta: ¿quién es Jesús para ti?, la gente siempre responde: es un maestro, es mi guía. Algunos dicen: es mi sanador porque me sanó de una enfermedad. Para otros lo comparan con Mahoma, con Buda o con algún otro ser humano.
Recordemos que aquí en el Perú, bueno, ahora en las universidades ya no tanto, ¿no? Pero en la época del 85 al 90, del 80 al 90, en esa década más o menos, en la universidad, aquí mismo en Cajamarca, el materialismo estaba en moda. Y así que a Jesús lo comparaban con otro revolucionario más, como el Che Guevara o como Fidel Castro. Y decían, Jesús hasta el pelo largo se dejaba. Y los hippies eran seguidores de Jesús, algunos no porque era el Hijo de Dios, sino por el pelo largo, porque en las películas habían visto que tiene el pelo largo. Así que imagínense ustedes a qué extremo podemos llegar los seres humanos, solamente viendo a Jesús como un ser humano, pero no como el Hijo del Dios Altísimo. En ese tiempo en las universidades, pregúntenle a sus papás, a sus tíos que en ese tiempo estudiaban en la universidad, ¿no? Ahí les enseñaban el marxismo, estudiaban a Lenin, estudiaban a Mao Zedong, y que luego los condenaron por terroristas y cosas así. Pero así eran las universidades. Así que ese pensamiento materialista y ver a Jesús como un revolucionario se volvió muy común en las universidades peruanas. Y hoy tal vez no lo ve mucha gente ya así, porque esa época ya pasó. Pero la gente sigue viendo en Jesús solamente su humanidad, como el hijo de José y María, como un ser humano comparable con cualquier otro ser humano, pero no como el Hijo de Dios Altísimo. Hermanos, la voluntad de Dios es que tengamos vida eterna. ¿De qué manera? Viendo al Hijo, viendo al Hijo. Tienes vida eterna siempre que veas a Jesús no solo como un ser humano, sino que lo veas como el Hijo de Dios, que lo veas como el pan que descendió del cielo, como aquel que puede darte la vida eterna, porque Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna, tiene vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Cuando hablamos de la vida eterna, hay muchos aspectos en los cuales nos podemos referir. Hablamos de la vida eterna, por ejemplo, cuando hablamos del perdón de nuestros pecados. Si tú ves a Jesús solamente como un ser humano, no tendrá capacidad para perdonarte pecados. Pero si miras a Jesús y lo ves como el Hijo del Dios Altísimo, como el pan que descendió del cielo, seguramente estarás convencido de que Él tiene la capacidad para perdonar pecados. Y no solamente eso, sino que Él tiene la capacidad y el poder para preservar nuestras almas hasta el último día de nuestra vida aquí en la tierra, en sus caminos. Y no solo eso, sino que además cuando cerremos nuestros ojos aquí en la tierra y nuestro cuerpo vaya al cementerio, pero nuestra alma, nuestro espíritu será recibido en gloria. Y no solo eso, sino que además, como dice Jesús, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, la vida eterna también abarca este aspecto de la resurrección de los muertos en la segunda venida de Cristo. Así que cuando vemos a Jesús como el Hijo de Dios, cuando vemos a Jesús como el pan que descendió del cielo, entonces entenderemos que Él nos perdona nuestros pecados. No tendremos miedo a vivir en este mundo, porque Cristo nos llevará de la mano hasta el último día de nuestra vida, preservando su palabra y su espíritu en nosotros. Y cuando partamos de aquí nos recibirá en gloria, y al sonar de la trompeta nos hará resucitar de entre los muertos con poder y gran gloria. ¿Están convencidos de eso ustedes, hermanos? Amén. ¿Amén? Amén. Si puedo escuchar un amén de ustedes, significa que entonces todos los que estamos aquí no solamente hemos visto a Jesús como el Hijo de José y María, sino que hemos visto a Jesús y hemos dicho, Él es el Hijo del Dios Altísimo. Él es el Hijo del Dios Altísimo. Ahora, amados hermanos, si creemos en el Hijo de Dios, entonces tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna y tenemos todos estos aspectos de los cuales acabamos de ver. Y este problema del ser humano, de mirar solo a Jesús como un ser terrenal, es un problema de todos los tiempos. Ahora, en la Biblia encontramos muchos ejemplos, en los discípulos, por ejemplo, de que muchos de ellos estaban viendo a Jesús también como un ser humano. ¿Se acuerdan ustedes de esa anécdota
en la que Jesús les pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quién dice la gente que soy? Y los discípulos le responden: bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista que resucitó, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres cualquier otro profeta que ha vuelto a la vida. O sea, la gente estaba viendo a Jesús, pero no creían que era el Hijo del Dios Altísimo, sino seguían viéndolo como un ser humano, como un ser humano. Y entonces Jesús hace la misma pregunta que hoy nos haría a nosotros: ¿y para ti quién soy? ¿Y tú quién dices que soy? Y tal vez muchos de los que estamos aquí le responderemos diciendo: sí, yo sé que tú eres la persona que siempre me fortalece cuando estoy solo. Yo sé que tú eres el que sana mis enfermedades. Está bien, eso hace Jesús. Pero seguimos viéndolo como un médico, como un psicólogo, o seguimos viéndolo como un consejero. Pero no pasa de ahí. Pero cuando reconocemos a Jesús y lo vemos como el Hijo del Dios Altísimo, responderemos como Pedro: ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Y Pedro qué respondió? Ahí estaban mirándose a los ojos. Jesús miraba a Pedro: ¿quién dice que soy? Pedro mira a Jesús y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Pedro no dijo: tú eres el hijo de José, el hijo de María, tú eres hermano de Judas, sino que él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. ¿Y se acuerdan en otra ocasión, después de la pesca milagrosa? Pedro se acercó a Jesús, se puso de rodillas y le dijo: aléjate de mí, porque tú eres santo y yo soy pecador. Mis amados hermanos y hermanas, cuando una persona ve a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo, como el pan que descendió del cielo, no se parará tranquilo a decirle: tú eres el hijo de José, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, sino que se postrará delante de él para decirle: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Apártate de mí, Señor, porque tú eres santo, en cambio yo soy un hombre pecador. Reconocerá sus pecados, se rendirá delante de Dios y pedirá perdón por ellos, y recibirá el perdón de sus pecados, y tendrá vida eterna, y tendrá la certeza de que el Señor estará con él o con ella todos los días de su vida, y que será recibido en gloria y que será resucitado de entre los muertos al sonar de la trompeta. Pero eso solamente ocurre cuando miras a Jesús y lo ves como el pan que descendió del cielo, como el Hijo del Dios Altísimo. Si no ocurre eso, entonces seguiremos viendo a Jesús como un ser humano con características de ser humano, pero entonces no tendremos la vida eterna, porque esa no es la voluntad de Dios. Ahora, este problema que tenemos nosotros de ver en Jesús solamente al ser humano y no al Hijo del Dios Altísimo, tiene solución, pero la solución no es humana. La solución es divina. La solución viene de Dios. Miremos los siguientes versículos. Versículos 43 y 44. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El calorcito del día como que nos hace un poco sentir el cansancio, ¿verdad? ¿Qué tal si nos ponemos de pie 30 segundos? Como que les hago una pregunta: ¿saben lo que significa murmurar? Hablar escondido. Murmurar, hablar escondido. Murmurar literalmente significa hablar entre los dientes, ¿no? ¿No? Y normalmente para juzgar, para quejarse, para criticar, para condenar o para blasfemar. Porque cuando hablamos para bien, hablamos en voz alta, ¿no?
Cuando vamos a juzgar, vamos a quejarnos, vamos a criticar, vamos a condenar, vamos a blasfemar, entonces hablamos entre nuestros dientes, ¿no? Y el Señor se da cuenta que los judíos están murmurando y están diciendo: ¿cómo pues dice este que es el pan que descendió del cielo? Si este es el hijo de José, es el hijo de María, ¿no te acuerdas? ¿No? Entre los dientes murmurando, ¿no? Y el Señor dice: no murmuréis. ¿Por qué murmuras? Voy a decirles algo que no dije ni en el primero ni en el segundo turno. Esta es primicia. ¿Saben por qué murmuramos de las personas nosotros? Porque no los conocemos realmente como son. ¿Por qué murmuramos los judíos de Jesús? Porque no le conocían lo que realmente era. Ellos solamente veían un ser humano y no veían al Hijo del Dios Altísimo. Porque si hubieran visto al Hijo del Dios Altísimo, entonces no hubieran sido capaces de murmurar, porque hubieran sabido de que, aunque hablaban entre dientes, pero el Señor sabía sus pensamientos y sus corazones, ¿verdad? Muy bien, vamos a tomar asiento entonces y continuamos con el estudio. Dice la palabra del Señor en el versículo 44. El Señor Jesús dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Hermanos, el problema del ser humano de no venir a Jesús y de no creer en Él, porque solamente ve su parte humana y no ve su divinidad, solamente puede ser solucionado por el Padre. Tiene solución divina, no tiene solución humana. Y en este versículo 44 claramente dice el Señor Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Veamos esta frase: ninguno. ¿Qué significa ninguno, hermanos? O sea, nadie, ninguno. No se escapa nadie. Todos los seres humanos estamos inmiscuidos ahí. Ninguno puede venir a mí. El puede tiene que ver con la capacidad humana. Ninguno puede venir a mí. En otras palabras, ningún ser humano tiene la capacidad en su humanidad para venir a mí, es decir, para creer, para ver a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo. El ser humano, en su naturaleza pecaminosa, en su naturaleza natural, por valga la redundancia, en su propia naturaleza, no puede ver a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo si es que el Padre no lo trae hacia Jesús. Hermanos, nosotros, si es que hemos visto a Jesús como al Hijo de Dios, es porque el Padre nos ha traído hacia Jesús. No porque nosotros hayamos sido lo suficientemente inteligentes y capaces como para entender y ver a Jesús como el Hijo de Dios, sino que es Dios, es el Padre el que nos ha traído a Jesús. Ninguno puede venir al Padre, puede venir al Hijo si el Padre no le trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Hermanos, es la obra del Padre hecha en nuestro interior, hecha en nuestra vida, en nuestro corazón, el que nos lleva a creer en Cristo. El ser humano no tiene la capacidad para hacerlo en sí mismo. De ahí que se acuerdan de Romanos capítulo 5. Dice Romanos capítulo 5 que Dios, viéndonos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, viéndonos débiles, envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario para poder salvarnos de nuestros pecados. Viéndonos incapaces, nosotros no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. No tenemos la capacidad de venir a Cristo y de seguirle a Él. No tenemos la capacidad de creer en Él si el Padre no hace su obra en nosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahora, ¿de qué manera nos trae el Padre hacia Cristo? ¿De qué manera nos trae? ¿Cómo lo hace? Miremos los siguientes versículos. Versículo 45. Escrito está en los profetas. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí.
¿Quiénes son los que vienen a Jesús? Los que oyen. ¿A quién? Al Padre. Los que fueron enseñados por el Padre. Los que aprendieron del Padre. Pero antes dice, escrito está, ¿dónde? En los profetas. ¿Y dónde están los escritos de los profetas? En el Antiguo Testamento, en la Biblia, ¿no? Los 66 libros están escritos por profetas. Hermanos, es decir, las escrituras son las que nos dan vida eterna. Por eso dice aquí, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Enseñados por Dios. Y todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Entonces, ¿de qué manera o cómo es que Dios, el Padre, nos trae hacia su Hijo para creer en Él, de que Él es el Hijo del Dios Altísimo, con la capacidad de perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad y darnos la seguridad de la vida eterna? Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. ¿Tú has sido enseñado por Dios? Yo entiendo que el día de hoy, si traen a su memoria, ¿quién les habló de Cristo? ¿Quién les predicó el Evangelio? Algunos dirán mi papá, otros dirán mi mamá, otros dirán mis abuelitos, otros dirán la hermana Marta, otros dirán el que me enseñó el curso vida, otros dirán yo me fui a una vigilia y escuché la predicación del pastor de la iglesia y ese día el Señor tocó mi corazón, ¿verdad? Está bien, el Señor podrá haber utilizado a tu abuelito, a tu papá, al hermano, a la hermana, fulano de tal, pero ellos no te enseñaron la palabra de Dios. Ellos fueron simplemente instrumentos, pero quien te enseñó la palabra fue Dios. Amén. Y tú aprendiste de Dios, y tú oíste a Dios, y si oíste a Dios y aprendiste de Dios, entonces has venido a Cristo. Porque si Dios no te hubiese enseñado y tú no hubieras aprendido y no hubieras escuchado a Dios, entonces no hubieras venido a Cristo. Y seguirías tú pensando en que Jesucristo seguirá siendo tu consolador, seguirá siendo tu guía, tu médico, tu psicólogo, comparado con cualquier otra persona, pero menos el Hijo del Dios Altísimo, que murió por tus pecados para darte vida eterna. Ahora, hermanos, ¿cuántas personas pueden estar en una iglesia evangélica como la nuestra? Y sin embargo, no han sido enseñados por Dios. No han escuchado a Dios. ¿A quién vinieron a escuchar hoy, hermanos? ¿Al hermano Jesús Portal? Por este púlpito han pasado muchos hermanos. La semana pasada estuvo nuestro hermano Fran. La semana antepasada nuestro hermano Miguel Ángel. La semana antepasada nuestro hermano Fran. Y la semana atrás, antes pasada, nuestro hermano Jorge. Y antes nuestro hermano Samuel. Y el hermano Armando. Y el hermano Samuel Muñoz. Y muchas personas han estado en el púlpito. Y los martes están Josué, está Homer, está el hermano Artemio, que nos enseñan la palabra y que son instrumentos de Dios para enseñarnos las escrituras. Pero ¿a quién vienes a escuchar tú? Si vienes a escuchar a Dios, entonces oyes su voz y aprendes de Dios, y entonces vienes a Cristo, porque Él te trae a Cristo a través de su enseñanza. Y entonces el Señor te hace ver de que no estás ante un ser humano cualquiera, sino que te hace ver que estás ante Jesucristo, el pan que descendió del cielo, el único que puede darte vida eterna. Vida eterna. Hermanos, hace un tiempo atrás, les cuento, estuve compartiendo la palabra con un grupo de colegas en el trabajo. Y les estuve diciendo que Cristo vino a morir por nuestros pecados y que nosotros tenemos que arrepentirnos y reconocer que Jesucristo es el único que puede salvarnos.
Y es el que nos ha librado de la ira de Dios, porque Él pagó por nuestras culpas en la cruz del Calvario. Y una colega levantó la mano. Yo pensé que iba a hacer una pregunta respecto al tema. Y cuando se levantó me dijo: Jesús, qué bonito que hablas ahora, pero como si no te hubiese conocido antes. ¿A quién estaba escuchando ella? A Jesús Portal, un pecador, a un ser humano. Ella no estaba siendo enseñada por Dios. Ella no estaba oyendo la voz de Dios. Ella no estaba aprendiendo de Dios. Ella estaba escuchando a su amigo Jesús Portal, un pecador. Otro colega dijo lo que acaba de decir el doctor Jesús, porque así me tratan. Lo que acaba de decir el doctor Jesús, yo lo he escuchado varias veces. Y tiene razón, porque la Biblia dice que Él murió por nuestros pecados. ¿A quién estaba escuchando Él? A Dios. ¿Quién le estaba enseñando a Él? Dios. Y por lo tanto Él vino a Cristo, porque Él sí vio a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo. ¿Ven la diferencia, hermanos? ¿Ven la diferencia? Y aquí en nuestra iglesia, hermanos, hace unos meses atrás, uno de nuestros hermanos, obviamente no les voy a decir quién, pero uno de nuestros hermanos me dijo: quiero hablar con usted, hermano Jesús. Dije: claro, ¿cómo no? Y cuando conversamos, lo primero que me dijo este hermano: perdóneme, hermano, de todo corazón vengo a pedirle perdón. Y yo le dije: ¿pero de qué? Si tú no me has ofendido en nada. ¿De qué? ¿Por qué? Y él me dijo: hermano, porque claro, usted no sabe mi corazón. Pero yo cuánto tiempo he venido a la iglesia y me he sentado en medio. Y cuando usted predicaba decía yo: ahí se equivocó el hermano. Así eso no es. No es así, el hermano Jesús está mal. Por eso es que yo digo: aquí debe venir a predicar un pastor de a de veras. ¿Cómo debe venir a predicar el hermano Jesús? ¿A quién había venido a escuchar él durante tanto tiempo? Pero no es solamente él, sino cuántos de nosotros hemos estado sentados en una silla o en una banca y también hemos visto más al predicador y sus errores y no hemos escuchado la voz de Dios. Y por eso no hemos venido a Cristo y nuestra vida sigue igual. Y no hemos experimentado ese encuentro como Pedro con Cristo para decirle: Señor, aléjate de mí porque soy pecador, no merezco que estés mirándome o que estés a mi lado. Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Solo tú puedes perdonarme, limpiarme de toda maldad. Solo tú puedes llevarme a la gloria y resucitarme en el día postrero. Hermanos, ¿de qué manera el Señor nos atrae hacia Cristo? Enseñándonos su palabra. Enseñándonos su palabra. Para eso utiliza instrumentos. Y cuando alguien te hable de la palabra, entonces escucha a Dios. Aprende de Dios. Oye a Dios. Y Él te va a llevar a Cristo. Si hoy estamos aquí, hermanos, es porque tenemos esa convicción. El Señor nos ha traído hacia Cristo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. No le trajere. ¿De qué manera nos trae? Enseñándonos su palabra. ¿De qué manera nos trae? Una cosa más, hermanos, respecto de esta frase. Leí que la palabra trae, cuando dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae.
Esa palabra trae significa arrastrar, porque esa misma palabra se utiliza en el mismo Nuevo Testamento cuando el apóstol Pablo dice que en cierto lugar lo apedrearon y luego lo arrastraron y lo llevaron hasta afuera de la ciudad y lo dejaron medio muerto. Entonces, esta frase diría: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le arrastrare hacia mí. Ahora, claro, cuando yo digo Noé, puedes traer esa silla, Noé, ni modo que lo va a arrastrar, ¿no? Noé levantará la silla y lo traerá con mucho cuidado, no se vaya a romper, ¿verdad? Pero fíjense esta palabra: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastrare hacia mí. Nosotros hemos sido arrastrados hacia Jesús, pero obviamente no hemos sido arrastrados de la manera como está en nuestro pensamiento, jalándolo de una mano y arrastras, trapeando el piso, trayéndolo hacia aquí, o trayéndolo bajo el brazo como un niño haciendo su berrinche, ¿no? Como cuando mi Caleb, cuando se pone medio especial a veces, yo quiero helado, y su naturaleza humana se jala al helado, yo quiero helado, y entonces para doblegar su voluntad yo lo que hago es: ya, vente para acá, lo agarro debajo de mi brazo y lo llevo aunque patalee y pida helado. Doblego su voluntad, lo arrastro. Pero Dios no hace eso con nosotros. El Señor nos arrastra de una manera tan maravillosa que ni cuenta nos hemos dado. Que ni cuenta nos hemos dado. Porque el Señor lo que hace en nosotros es un lavamiento, una regeneración, una renovación, que es la labor de su Espíritu Santo. Por eso es que cuando leemos en Tito, en el capítulo 3, los versículos del 3 al 5, que lo estudiamos en nuestro curso Vida, ¿qué dice? Nosotros en otro tiempo éramos también insensatos, esclavos de nuestros propios malos deseos, aborreciéndonos unos a otros, siendo aborrecibles, y etcétera, etcétera. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con nosotros, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y escuchen esto: por el lavamiento, la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Nosotros en otro tiempo nos dejábamos arrastrar por nuestros malos deseos, por la envidia, por el orgullo, y etcétera, etcétera. Pero Dios nos lavó, nos regeneró y nos renovó de tal forma que ahora ya no estamos en ese tiempo. Ahora más bien encontramos nuestro placer, encontramos nuestra complacencia en las cosas de Dios. Ya no nos complacemos en el pecado, sino aborrecemos al pecado. Nos complacemos más bien en las cosas de Dios. Por eso es que los creyentes podemos identificar un antes y un después, ¿no? En otro tiempo éramos. Los creyentes podemos darnos cuenta de que antes estábamos en las tinieblas y que ahora estamos en la luz. De que antes nos dejábamos llevar por nuestros malos deseos, ahora luchamos con esos malos deseos para vencer y venir a complacernos en las cosas espirituales. Antes estábamos en el reino de las tinieblas, pero ahora estamos en el reino de la luz. ¿Y cuándo ocurrió eso? Cuando el Señor hizo su obra regeneradora en nosotros. Cuando el Señor inclinó nuestra voluntad, doblegó nuestra voluntad, que estaba inclinada hacia aquí, arrastrados por nuestras maldades, e inclinó nuestro corazón hacia este lado. Y eso es regeneración. Hizo un cambio en nosotros. Y entonces puso otros deseos diferentes. Puso el deseo de alabarle. Antes, bueno, en el mundo uno agarraba su guitarra para cantar las canciones seculares del mundo. Pero el Señor cambió tu corazón y ahora te complaces cuando agarras la guitarra y alabas a Dios. Antes te daba vergüenza cantar un coro o un himno, pero ahora es un privilegio adorar a tu Dios con un cántico. Antes nuestros malos deseos esperaban que lleguen carnavales. ¿Cuándo será el corso? ¿Cuándo será el concurso de patrullas? Y si tus padres eran creyentes,
Mi papá no me deja, tengo que escaparme. Me escapo y me voy al carnavalón. Bueno, aunque sea del balcón, miraré las patrullas. Pero el hecho está en que mi deseo estaba hacia allá, ¿no? Mi deseo estaba hacia la maldad. Y miren, recuerden lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 64. Isaías le dice a Dios: Dios mío, tú saliste al encuentro de los que con alegría te buscaban, pero te chocaste contra la pared, porque lo que encontraste fue pecadores. Porque en nuestros pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos si todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras buenas obras como trapo de inmundicia? ¿Y por qué? Porque nuestras maldades nos han llevado como el viento. ¿Y el viento qué hace? ¿Han visto cuando viene un viento fuerte a esta plazuela? Se lleva todas las hojas secas. Y si los vientos son más fuertes, se arrasan con todo. Y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nuestra voluntad estaba inclinada hacia el mal. Pero el Señor nos puso un corazón nuevo. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cómo sucedió eso? Ni cuenta nos hemos dado. Pero resultaste entregando tu vida a Cristo, diciéndole: Señor, perdóname mis pecados, creo que tú eres el Hijo del Dios viviente y que eres el pan de vida y que moriste en la cruz del Calvario para darme vida justamente. Y te rendiste a Él y ahora estás acá. ¿De qué manera nos trae el Padre hacia el Hijo? Enseñándonos las Escrituras. ¿De qué manera nos trae el Padre al Hijo? Doblegando nuestra voluntad de la forma más maravillosa que ni cuenta nos hemos dado de qué forma nos ha arrastrado. Ha hecho su obra regeneradora en nosotros. Y nos damos cuenta que ya estamos en el reino de la luz y que ya estamos aquí, en su cuerpo, en su iglesia, y que somos parte de su cuerpo, de su iglesia. Y que Él es nuestro Salvador, y que Él es nuestro Señor, y que nuestra fe está en Él, y que nuestra confianza está en Él. Y entonces miramos a nuestros familiares y a nuestros amigos que no tienen a Cristo y nos compadecemos de ellos y decimos: yo también estuve ahí. Si el Señor no hubiera hecho su obra regeneradora en nosotros, nosotros seguiríamos siendo arrastrados por nuestras maldades y seguiríamos sin Dios y sin Cristo. Seguiríamos siendo como ovejas sin pastor, descarriados en el mundo, viviendo en tinieblas y expuestos a la muerte eterna, expuestos al infierno, a la perdición. Pero hoy, por la gracia de Dios, por eso es que Efesios 2, 8 y 9 ustedes lo saben de memoria. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Y ese regalo de Dios es que el Padre nos ha traído hacia Jesús a través de la enseñanza de las Escrituras, regenerando nuestro corazón para que nosotros podamos ver a Cristo como lo que realmente es, el Hijo del Dios Altísimo. Sabiendo esto, hermanos, ahora como creyentes no nos queda otra cosa que tener un corazón sumamente agradecido. Como dijo el salmista: ¿quién soy yo? Un gusano. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él y tengas memoria? Pero Dios se acordó de nosotros y nos trajo hacia Cristo. Y hemos recibido el perdón de nuestros pecados y tenemos la seguridad de la vida eterna. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para orar.